Buenas noches, mi nombre es Juan Diego Pedrosa Sierra y hoy les voy a explicar tres aspectos importantes de la historia, que son la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética, o más conocido como la URSS, y la caída del muro de Berlín. Bueno, nos situamos en la Segunda Guerra Mundial, o más exactos en la finalización de esta en 1945, tras los hechos históricos de la muerte de Adolf Hitler, que fue el líder del partido nazi, y la detonación de las dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Después de la Segunda Guerra Mundial o terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en cuatro fases, en cuatro partes. Una dominada por Estados Unidos, otra por la Unión Soviética, otra por Francia y otra por Inglaterra. En 1948, tres de estas cuatro partes se unificaron, que fueron Francia, Inglaterra y Estados Unidos, creando la República Federal Alemana. La Unión Soviética, o la parte de la Unión Soviética, quedó con miedo, porque al tener esa unificación ellos se sintieron amenazados. Esto por un tiempo, ¿sí? En 1953 trajo consigo la muerte de Stalin, que por consigo era la cabecilla de la Unión Soviética. Pero después de su muerte hubo problemas sociales y políticos que trajeron protestas, falta de libertad y una opresión muy grande al pueblo, que trajo manifestaciones en Polonia, Hungría y Checoslovaquia. En 1961, con el miedo que les dije anteriormente, empezó la creación del muro de Berlín, que separaba la parte socialista y la parte capitalista, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no se dejaba pasar no había ninguna conexión terrestre. Eso es a lo que me refería. No tenía ninguna conexión terrestre, ni un lado por ni el otro. Era una frontera totalmente cerrada, con un flujo mandatario por parte de la Unión Soviética. Era opresora hacia el pueblo y no dejaba que pasaran o entraran al otro lado. Ellos querían específicamente que estuvieran en su lado. Eso encontraba muchas indiferencias entre los dos lados. Tanto así que llegó el punto de que casi estaban al borde de una guerra nuclear. Pero pues ninguno de los dos quería realmente. Este pedazo detrás de las murallas soviéticas se pasó a llamar la República Democrática Alemana. Entonces Alemania se transformó en dos. Eran dos Alemanias. Se podría decir que una Alemania era la comunista y otra Alemania era la capitalista. Pasado este tiempo se generó la Guerra Fría. Todo este tiempo se generó la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Fue una guerra ideológica entre estas dos potencias bastante poderosas. Pero no fue una guerra directa armamentista como las otras anteriores. ¿Por qué? Porque ya estaban cansados de guerra, entonces no querían guerra. Querían ver qué ideología era más poderosa, si la comunista o la capitalista. Entonces empezaron a luchar política, económica, social, tecnológica y territorial. Aunque también armamentaria, porque apoyaba guerras externas, no de su país, pero sí de otros lugares. Entonces, y apoyaban a distintos bandos. Entonces sí era una guerra indirecta de quién era mejor. Y claro, esta guerra de de bastantes años, tuvo un gran ingreso en las dos partes, aunque Estados Unidos tenía mayor capital. Bueno, esto eran los años 80. Después de esto, más o menos en este tiempo, sube al poder Glasnost Mikhail Gorbachev, que subió a la presidencia en 1985.
que trajo consigo reformas que cambiaría totalmente lo que era la Unión Soviética. Como les había dicho, este era opresor hacia el pueblo, pero este trajo consigo dos cosas o dos reformas. Una llamada la perestroika, que apoyaba o era una reforma económica y política donde apoyaba el cambio total de la política y la economía. ¿Cómo? Él quería proponer invertir más bueno, es que acá les voy a explicar la razón por qué la Unión Soviética cayó. Tanto estaba tan concentrada en ganarle a Estados Unidos en la Guerra Fría, que olvidó pensar en el pueblo, olvidó invertir en agricultura, o sea, no había alimentos, entonces denigró la humanidad, falta de viviendas y falta de todo aspecto civil, además de opresión, censura y bueno, muchas cosas que intentaron ocultar, lamentablemente, porque sus ideologías para mí pues eran buenas. Después de esto llegó un punto donde ya saben, una crisis donde Gorbachev ya estaba con miedo y había bajado su nivel político. ¿A qué me refiero con esto? Que había caído su rendimiento político, ya no ejercía su política tan bien, aunque sus dos propuestas eran muy buenas, que se me olvidó decirles que era la perestroika, que era la que apoyaba la economía y la política, y la glasnost, que apoyaba la libertad de expresión y la libre información, y trajo consigo eso la revolución del pueblo, ¿sí? Antes de que cayera en depresión el pueblo dijo, sí, apoyemos todo esto, y se levantó, hubo protestas, y llegó al punto de derrumbaron el muro que un día los atrapó. Pasaron a la otra parte de la Alemania y se liberaron. Con ello la Unión Soviética ya estaba desesperada, bueno, el Partido Soviético, los que aún estaban con ello. Porque el tipo ya los tenía azotados, pero el man ya estaba acabado también. Bueno, empezamos con otro punto importante, que era ya en sí todo lo de la caída del muro de Berlín, que fue en 1989. Exactamente, cayó totalmente el muro de Berlín. Las personas pudieron pasar al otro lado y ser libres. Con esto trajo mucha rebelión entre los países que estaban bajo el dominio de la Unión Soviética. Más exacto, en 1991 fue el último intento de la URSS para no caer. Tomaron a la fuerza y también secuestraron al pobre de Gorbachev, porque claro, él fue el que intentó hacer una reforma en un momento crítico de la historia, pero no pudieron, porque la sociedad no los dejó, el pueblo no los dejó. Cuando ellos tomaron el poder hubo otra rebelión y no pudieron contra ellos. Y bueno, y como lo dije, en 1991 fue el último intento de la URSS. Y el 21 de diciembre de 1991 se declaró en sí disuelta toda la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque hubo una oleada de independencia. Todos los países que estaban bajo el dominio de esta se independizaron, hicieron totalmente todo, haciendo así que Estados Unidos ganara la Guerra Fría. ¿Qué trajo con esto? El incremento económico de Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en la primera superpotencia y de ahí nadie la ha bajado. Bueno, ya conocido como la Unión Soviética o la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue exterminada, pero sus ideologías dejaron marcas en la historia y tiene pequeños hijos como el socialismo y otros partidos políticos que aún ejercen hoy en día. Bueno, gracias, esa fue mi explicación, espero que les haya sido de gran interés. Hasta luego, que pasen buena noche.